Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 1 hasta el 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo resucitó de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente hasta allí. Hay preguntas que hace él. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y nosotros tendríamos que contestar el sí o no. ¿Lo sé o no lo sé? Si no lo sabemos, ahora es el momento de tomar la decisión de ponerlo por obra. El versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Me temas la fe salvadora. Se habla mucho de fe, que es afirmar, de creer firmemente en algo o alguien, pero la fe salvadora es la que Dios ha puesto en nosotros para creer en lo que Él hizo por nosotros, lo que está haciendo hasta el momento. Vamos a tomar en cuenta punto por punto lo que significa este pasaje. La fe salvadora, la
es la evidencia de lo que ya ha ocurrido por la fe y actúa y obedece a Dios lo que Él ordenó. La fe salvadora es eso, que actúa y obedece. Fácil decir, yo tengo fe, y negar ciertas cosas, hacer otras. Tener fe en Dios es actuar conforme a lo que Él ha ordenado. Y a la vez rechazan todo lo que es extraño, lo que Dios no ha ordenado. Porque Jesús está entronado en nosotros en el momento que hemos nacido de nuevo. Hay una transformación en nuestras vidas. Eso es la evidencia que dije. Eso es lo que nos da seguridad a nosotros y a los que nos ven también. Hay una transformación. Y si no hay una transformación, cada uno lo sabe, por supuesto, que está haciendo otra cosa, debe preguntarse. Dije que la ocupación de nuestro corazón, el entronarse de Jesús en nuestro corazón, nosotros hemos muerto y Cristo vive en nosotros. Y al darnos cuenta que nuestra vida no se difiere con la costumbre antigua o con los demás que no han conocido al Señor, debemos preguntarnos quién está en nuestro corazón. Si Cristo está en nuestro corazón, vamos a ver la obra de Dios en nuestra vida, el deseo, la búsqueda, el gozo, la satisfacción por obedecerlo. Y si hay rechazo a la obra de Dios, hay un negativismo, no está de acuerdo y si lo hace de pocas ganas, lo hace por obligación. Pregúntese, algo está ocurriendo. ¿Quién ocupa en el corazón? Esto es, dice la Escritura, por sus frutos lo conoceréis. El fruto indica quién está entronado en nuestro corazón. Judas Iscariote era uno de los apóstoles de Jesús, pero un día decidió obedecer al diablo en vez de obedecer al Señor, y dice la Biblia que fue el hijo de perdición. Dejó la dependencia en el Señor Jesucristo. Ahora también pueden haber personas que dejan de depender del Señor y si disponen, toman la decisión de ordenarse a sí mismo, pero hay otro que le está empujando. Hay otro que está gobernando su vida. Y uno tiene que entender todas estas cosas y sentirse firme, habiendo acabado todo, dice, estad firmes delante de Dios. Vamos a ver algunas cosas, cómo aprobarlo. No estoy para confundirlos, pero quiero que tengan la seguridad.
su propia forma de vivir de cada uno a sí mismo le va a conducir. ¿De quién está dependiendo? ¿A quién está obedeciendo? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién está en su corazón? Y de lo que sale del corazón, esto es lo que hace el hombre y la mujer. Por eso dice, no os engañéis. Entonces debemos sentir seguros. Lo que estoy hablándoles en esta noche es para su bien de todos. Punto número 1, Jesús protege a los salvados. Hay un texto que dice, los que se han nacido de nuevo no practican el pecado. Eso debemos creer lo que Dios dice. Eso es la fe salvadora, es creer a lo que Dios dice y obedecerlo. De otra manera puede ser un dicho solamente, pero en su corazón no está afirmándolo, sino solamente en sus labios. Un pasaje, Jesús protege a los salvados. Isaías 61, 10 y 11. Desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos lo que Dios lo afirma referente a la protección de los salvados. Y esto debe llenarnos de gozo. Versículos 10 y 11 de Isaías 61. Dice así, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Esto es la obra de expiación que ya estaba profetizado desde el libro de Isaías, lo que Dios iba a hacerlo, vistiéndole de salvación y rodeándole de manto de justicia. Y en el Nuevo Testamento, esto dice lo mismo, lo siguiente. Nos habla que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seréis salvos. Cada uno puede saber. ¿Ha creído realmente de corazón? Eso es la fe salvadora. ¿O solamente repitió porque alguien lo dijo? La oración, lo guió en la oración, lo dijo solamente de labios. Lo que tiene valor es que sea nacido de lo profundo del corazón. Si está nacido del corazón,
estas palabras, es seguro, es cierto, trae esperanza, trae confianza, trae seguridad, no teme las malas noticias, venga cuanto venga en contra, escuche todo lo que escuchen. Dice, ¿eso es cierto o no? Pero una cosa sé, yo sé en quién he creído y lo que va a hacer Dios con los salvados por haber creído en Él. Yo no tengo miedo a nadie, ni a nada. Digan lo que digan, hablen, hagan, actúen. Le digo yo, igual sigo o termino ganando, porque Dios lo ha dicho. Lo que Él dice, eso es verdad. En Efesios 2, 8 y 9 es un texto muy conocido, pero vamos a leerlo. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las buenas obras no nos pueden salvar, porque las obras de los seres humanos son como trapo de inmundicia. Únicamente la obra perfecta de Cristo que ha hecho nos va a salvar. Por gracia sois salvos por medio de la fe salvadora, no que cree de todo corazón. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Ahora lo que quiero explicarles es lo siguiente. Las buenas obras no salvan. La fe es lo que salva. Las buenas obras es el resultado de la salvación. Si ha sido salvo, lo dijo en su corazón que Él es su Señor, que lo recibe en su corazón y acepta, lo cree que sus pecados son perdonados y le promete no volverlo a hacer más, nació de nuevo. Entonces, cuando esto hace, automáticamente se producen buenas obras, todo lo contrario de lo que era antes. Es el resultado de la salvación. Las buenas obras es lo que nos ayuda a entendernos a nosotros que estamos bien. Como dice la Escritura, el que es nacido de Dios no practica el pecado. El maligno no le toca. ¿Cómo es un atrevido? Va a intentarlo, pero nosotros tenemos que saberlo. Entonces cuando dice, somos creados por eso, automáticamente la buena obra va a aparecer. La persona comienza a amar de todo corazón, a servir con buena voluntad, a soportar, porque esa es la obra del Espíritu,
a tener paciencia, a agradar a Dios. Entre esto, es un hombre o una mujer de oración, de alabanza y de estudio de la palabra de Dios. Eso no lo hace el que no es nacido de nuevo. Si no hay en esto y se llama cristiano y está ocupado igual que el resto, pero lo entiende que en su corazón hay otra cosa. Hay enojo, hay ira, hay mentira, hay palabras torpes. Algunos creen que eso es común. No, no es rey, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El nacido de nuevo no habla con malas conversaciones. Dice, vuestras palabras sean sazonadas con sal. Y eso entra en ejercicio aparentemente, pero es la obra de Dios que automáticamente lo va formando y va viviendo esta clase de vida. Entonces, las buenas obras es para controlar nosotros mismos, que Cristo está en nosotros. Y nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, nuestra decisión ha cambiado por completo. ¿Vivo para Cristo o muero por creer en Jesucristo? Pero no voy a hacer lo malo. Pablo el apóstol decía, porque para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. De vida a muerte, entonces, uno sigue, toma decisiones de seguir al Señor. Quiero que vayan entendiendo la diferencia que hay. Dirán, la salvación es por gracia, por la fe. Así que el resto, como si no importara. No. Si Cristo está morando en su corazón, eso es lo que se va a ver en los pensamientos, en el hablar, en las actitudes. Y si no, es otro, como el de Judas Iscariote. Cuando Satanás entró a su corazón por medio de la comida, dice, ¿no? Pero cuando se le dio el pan, inmediatamente salió para hacer lo malo, para vender a su Señor. Cuidado. No ignoramos las maquinaciones del diablo, dice la Escritura. Pero debemos hablar, creer firmemente lo que Dios dice. Filipenses 1:6 nos ayudará mucho. En este texto nos dicen el que lo leo mejor, que ha comenzado la buena obra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto va avanzando, creciendo, cada día va rechazando algo que estaba consintiendo todavía, cada día va aceptando, aprendiendo lo que Dios quiere que sea,
¿Cómo quiere que hablemos, que pensemos, que actuemos? ¿Cómo vamos a tratar con nuestros prójimos y en todas las cosas? Y se tendría que examinarse todo, aún por día, cuántas palabras o hechos de fracaso y cuántos acertados conforme a la palabra de Dios le ayudaría mucho, pero sé que no lo van a hacer. Por eso ayudaría muchísimo y cuántas veces lo ha confesado todavía. Punto número 2. ¿Qué pasa si un cristiano peca? Esa es la pregunta de muchos. Porque dicen, todos lo hacen. Eso es común y corriente. ¿Para qué vas a observar? Miremos qué dice la Biblia con esto, que llamándose cristiano practican el pecado. Salmo 32, 1 a 5. Así dice la Escritura. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vayan tomando bien en cuenta hasta el versículo 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué texto tan precioso, reconocimiento tal como nos ocurre. Luego, confesión. Pero mientras tanto, iba experimentando el salmista las cosas que lo pasaba mientras callaba. ¿Por qué tanta lucha, tanto fracaso, tanto desánimo y tanta incredulidad aún en las vidas? Puede ser el silencio, por no confesar abiertamente al Señor una por una de sus debilidades y decirle que es transgresor. Le está deshonrando. Cuando que la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ni se acuerdan de esto. Más bien traen acusación. Dice, si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero como no hay esa comunión tan estrecha, ese amor puro, ese amor santo que une los corazones entre todos los hermanos, como falta de esto, la sangre de Jesucristo no lo limpiará de todos sus pecados.
solo o sola se busca el problema, se crea el problema sin que haya necesidad. Eso se llama capricho, rebelión. Y eso también es otro pecado. Está resistiendo no al hombre, sino a Dios. Y cualquiera que quisiera hacer mal a otro, Jesús dijo, a mí me han dicho antes que a vosotros. Eso no siempre se toma en cuenta. Cree que está reprendiendo a algún hombre o a alguna mujer. Y es al Señor a quien está resistiendo y diciendo que no, y enojándose y maldiciendo aún. Triste situación. No está obrando la fe salvadora. Está desligándose de todo esto. Romanos 4, 6 a 8. Lo que leímos en el Antiguo Testamento también está en el Nuevo. Son las mismas palabras. Romanos 4, 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es la persona sumisa, es la persona que reconoce. Esta es la persona que pide perdón a Dios, es la persona que se humilla, no vuelve a repetir sus hechos débiles, lo que le perjudican. Eso es lo que pasa a la persona que, llamándose cristiana, practica todavía el pecado. Y para más serio del caso, no le confiesa. Y si es a los hermanos, se llama una conversación o un diálogo, se niega, miente, cambia, habla otra cosa. El asunto que quiere quedar libre, que no hizo ningún malo. Por eso es que las vidas pueden ir de fracaso en fracaso, porque le cuesta. No hay personas quien haga el bien y nunca peque. Tiene esa tendencia. Cosa bastante seria. Primer libro de Juan 2, 1 a 6 nos habla que tenemos abogado. Ahora eso es muy conocido para la gente que tiene un problema. Buscar abogado. Nosotros ya lo tenemos desde el día que nos hemos convertido. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 hasta el 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente para los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí hay una palabra muy importante que descuidamos muchas veces, el guardar los mandamientos. El que dice, yo le conozco, dice, yo soy cristiano, ¿no? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ni eso se animarían cuando hacen una cosa que no deben hacer. Es decir, Jesús lo habrá hecho. Menciona alguna de las partes de la Escritura que Jesús hizo esto que estoy haciendo ahora. ¿Cuántas cosas erróneas que solamente es nuestro, pero influenciado por el enemigo? Jesús no hizo eso. No conoció pecado. Y si nosotros nos equivocamos accidentalmente, Él está pronto para perdonarnos. Pero dentro de esto tiene que haber varias cosas. La oración de confesión es larga. Y se necesita orientación, es importante también. Efesios 4, 21, 27 nos habla de dos cosas. Cuatro, 21 hasta el 27. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis. Ni deis lugar al diablo. Es un peligro querer hacerlo o decir que tiene razón para molestarse. Y tengo que decirlo, no hace falta. ¿Sabe? Cuando ora por la persona que le ofendió, Dios le va a hacer justicia. Como dice, no os venguéis a vosotros mismos, sino dad lugar la venganza a Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios lo va a pagar de acuerdo a lo que le merece. Nosotros podemos equivocarnos y enemistarnos,
y quedar más pecadores todavía, más alejados de Dios, porque el pecado aleja de Dios y trae malos resultados. Un verdadero creyente no querrá pecar por naturaleza. Dios es santo. Dice, yo que tengo que vivir en santidad. Injusticia y verdad. Es lindo la vida cristiana. Hay que vivirla. Punto número 3. Dijimos al principio cómo el Señor protege a sus escogidos. Y luego, cómo el Señor actúa con aquellos que llamándose cristianos. Punto 3. Un verdadero creyente que practica el pecado será disciplinado. La primera parte que hablé, seguro que les ha gustado cómo Dios protege, viste, con vestidura de salvación, hace todo lo lindo, lo hermoso. Y dice, bueno, se pecó, abogado tenemos con el Padre, Él nos perdona, voy a hacer todo esto. Sí, está correcto, haga todo esto. Pero el que practica el pecado será disciplinado, siendo conocedor de la palabra. Se enreda todavía en estas cosas, porque no lo cree a Dios lo que le va a hacer hasta que lo pase. Y cuando le pasa, recién dice, ¿por qué, Señor? Todavía quiere ignorarlo, quiere una explicación especial. Es que así está escrito. Hebreos 12, 5 al 8. Y este texto tiene que gustarnos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, directamente de padre a hijo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos entendiendo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí está la diferencia. Los que, diciendo ser cristianos y viven liberalmente enredados en todas clases de pecado, muy posible es que nunca haya nacido de nuevo.
porque el nacido del Espíritu hizo que muriera lo terrenal, lo natural, y es transformado por la nueva naturaleza, olvidando lo que queda atrás, tiene que olvidar, y extendiéndose a lo que queda adelante, prosigue la meta, aunque le cueste, pero tiene que hacerlo. El que ama, Dios azota al que recibe por hijo. Esto lo vemos en la Escritura. La Biblia nos habla que David, el salmista, fue conforme al corazón de Dios. Es el que más amó y tenía sus fallas, pero también era un hombre sumiso que sabía declarar, confesar con toda libertad y temor de Dios. En su oración de confesión encontramos una oración modelo para nuestras vidas. Cuando Él dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Miremos un poco, no vamos a leer toda la Escritura, está en 2 de Samuel, en el capítulo 12 en adelante, pero son varios capítulos. Lo que le pasó a él. David tuvo sus problemas como humano, no porque ese era su sentir, pero llegó a su punto límite de debilidad. Cuando la gente, su pueblo estaba en la guerra, él se quedó. Y no es bueno, él tendría que ir como de costumbre por delante. Ahí comenzó ya un poco de debilidad, fue aumentándose. Mientras caminaba por el techo, vi a una mujer hermosa bañándose y mandó a preguntarse quién era ella y que viniera. Lo dijeron a la mujer de Urías. Y Urías estaba en la guerra. Entonces dijo, tráela. Lo trajo, se llegó a ella, pecó, lo dejó embarazada. Ahora vemos cuando el profeta Natán vino, lo dijo tal como había hecho, dice, yo he pecado contra Jehová. Él confesó, pero la forma de vivir tenía que pagarle por lo que había hecho. No lo quitó el lugar del cielo, pero sí sus hechos malvados, pésimos, perversos que eran, tenía que pagarlo. Como resultado, se enfermó el niño que había engendrado un adulterio. Y estaba 7 días en ayuno. No recuperó. Y por fin murió. Dios sabe cómo castigar a sus hijos que ama. Y tanto quería a su hijo, murió. Luego vemos la calamidad vino sobre su casa, su familia,
su descendencia tenían que ser partícipes de esta vida pecaminosa. Lo transmitió, lo heredó. ¿Saben cuán malo es hacer lo malo y hacer que sea traspasado a la familia? Vino a su casa toda clase de calamidad. Los hijos vivieron envueltos en pecado de inmoralidad sexual, pecado incesto. Amnón, su hijo, se enamoró de su hermana Tamar y buscó un amigo astuto. Fingió estar enfermo y luego dijo el que le llevara a su hermana la comida donde estaba él, a su cuarto. Y cuando fue, lo dijo que se acueste con ella, aunque rogó que no lo hiciera, más pudo sus fuerzas y pecó con ella. Ella era virgen. Es el problema de la vida de pecado. Habría muchas cosas más que tendría que hacer. Luego, Absalón era su hijo. Mató a su hermano Amnón por haberlo violado a su hermana Tamar. La maldad estaba en su casa. El perdón de Dios vino sobre David, pero la consecuencia tenía que pagarlo. Pero no le ha quitado el cielo. En vida tuvo que pagarlo. Mató a su hermano. Y luego Absalón tramó destronar a David de su reino y su alianza con otros. Muchos le siguieron, le acompañaron. Y al final David tuvo que huir. Y Absalón quería tomar el mando del reino. ¿Se dan cuenta cómo lo iba mal? Cosa tras. Si no lo cree, no hace falta que lo crea. Igual va a venir. Porque Dios es justo. Dios es amor, misericordioso, pero también es justo. Y para ello, Él nos ha hecho justos para que vivamos bien. La exhortación a los cristianos para animarlos en estos tiempos, a los cristianos. Romanos 8, 31 a 38. Vamos a leerlo. Y podemos descansar en la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, 31 hasta el 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Esa palabra es muy importante. Jesús intercediendo por nosotros, pero Él mira nuestros corazones. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la Escritura tenemos la palabra de Dios escrita a nuestro favor de las muchas maneras. Eso no quiere decir que seamos descuidados, que hagamos todo lo que se nos da en gana, sino que seamos a lo máximo cuidadosos. No voy a deshonrar el nombre de Dios. No puedo engañarle de ninguna manera. No puedo causar daño a mi prójimo. No voy a tratar de engañar o fingir de alguna manera. Voy a obedecer a Dios como dice en su palabra, amarle a Él más que a todas las cosas, con todo el alma, con todas las fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Uno de los puntos que nos parece difícil es amar a nuestro prójimo como a uno mismo. ¿Por qué tenemos que ofendernos con alguien si el mandato es que tenemos que soportar? ¿Por qué nos vamos a ofender en vez de orar? Orad los unos por los otros. Servimos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. De así cumplir la ley de Cristo, que es el amor al prójimo como a uno mismo. Si amamos a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, estamos en el primer mandamiento, obedeciendo, vamos a ser protegidos, favorecidos por el Señor. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿por qué tenemos que molestarnos con él? Él es otro ser humano, nada más que somos diferentes. No todos somos iguales. Y la Biblia nos habla de la comparación de nuestro cuerpo físico.
con tantos miembros, pero formamos el cuerpo y ninguno de ellos se ofenden entre miembros del cuerpo. Así la iglesia es el cuerpo de Cristo y no nos vamos a ofender los unos a los otros. Si nos aprendemos a amar, nos va a gustar y vamos a saber que estamos obedeciendo a Dios. Vamos a saber que esto nos da seguridad a la respuesta de nuestras oraciones, que nos da seguridad para vencer el mal. Y estamos en las manos de Dios con esa seguridad. Basta ya de querer vivir en la carne o conforme a la naturaleza divina. No quiere decir conforme a la naturaleza humana, sino vivamos rendidos ante Dios. Cristo vive en nuestro corazón, entonces todo el resto vamos a negar. Si Cristo no lo hace, yo no tengo el deber de hacer estas cosas. Vamos a orar a Dios, le vamos a honrar con todo nuestro corazón, le vamos a pedir perdón. Que no falte la decisión personal. Aquí no hay lugar para echar la culpa a nadie. Absolutamente nadie. Cada uno personalmente es completamente responsable, porque cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Él dice que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar el pago a cada uno según fuere su obra. Y esa recompensa, ese galardón, la vamos a sentir en el cuerpo físico. Y si es una bendición de lo alto, nos vamos a regocijar. Si es un reproche por causa de nuestras maldades, es la consecuencia, nos va a hacer sentir y no tenemos a quién quejarnos, sino solo pedir perdón a Dios. Oremos todos. Padre nuestro que estás en los cielos, estos son momentos preciosos en esta noche. Son momentos de acción de gracias. Son momentos de meditación. Son momentos de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Son momentos de analizar, de investigar qué más dice la Escritura al respecto de la vida diaria. Porque hemos sido tan pronto para seguir las costumbres de este mundo y las costumbres malas. Perdónanos, Señor, y llévanos a ejercitarnos en las buenas costumbres, en las palabras santas, a caminar en la luz, y tener nuestras lámparas encendidas y estar preparados para el día de Jesucristo, que de venir a levantar una iglesia pura, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por lo tanto, renunciamos, nos despojamos de todo lo débil, de todo lo malo, todo lo que es de las tinieblas, todo lo que es mentira, todo lo que es robo, todo lo que es injusticia, todo lo que estorba en nuestra vida. Aunque no nos guste, pensemos otra cosa, no nos valemos de nuestro razonamiento.
sino de tu palabra santa. Ayúdenos a entenderlo. Gracias, Señor, por todo. Bendice a la congregación, a cada uno, a los que no pueden, para que puedan hacerlo. Gracias, oh Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.